Veamos este ejemplo, es el más sencillo cuando tenemos dos vectores. Nos dice encontrar el vector resultante de los siguientes vectores. Aquí tenemos que ver cuántos vectores tenemos, ¿sí? Tenemos dos en este caso. Y nos dan este gráfico. Recuerden que un vector tiene que tener siempre un módulo, una dirección. Entonces, nos están dando aquí sus módulos, como pueden ver, vector 1, 4.24 unidades, vector 2, 5 unidades. Y aquí nos dan sus direcciones de cada uno de estos dos vectores. En este caso se encuentran en un eje XY. Puede ser que se encuentren en ejes polares, que lo vamos a ver más adelante. Nos pide ya la resultante, es decir, la suma de esos dos vectores. Entonces, cuando tenemos un ejercicio de suma de dos vectores, podemos resolverlo de tres formas. La primera forma que vamos a ver ahora es por el método de, lo tenemos acá, método de componentes rectangulares. Vamos a descomponer cada uno de esos vectores en sus componentes rectangulares. La segunda forma es hacerlo por la ley de coseno cuando son dos vectores. Y la tercera sería el método gráfico, que lo vamos a ver también a continuación. Vamos a ver que por los tres métodos nos tiene que dar un resultado similar o casi exacto, ¿sí? Solo pueden variar por decimales. Veamos el primer método, componentes rectangulares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este método? Nos dice, primero se descomponen los vectores en sus componentes rectangulares. ¿A qué se refiere? A que cada vector, si tiene un ángulo definido respecto al eje horizontal o al eje vertical, entonces podemos encontrar sus componentes ya sea en el eje horizontal, que sería X, y también en su componente Y, que sería este de acá. Entonces, cuando tiene un ángulo, se descomponen esas dos componentes, X y Y. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es desplazar este vector que está en el eje Y, lo vamos a llevar a este lado, y lo que vamos a hacer es ver qué función trigonométrica podemos usar para hallar estas componentes. Fíjense que si este es el ángulo y este es el cateto opuesto para nosotros, esta va a ser la hipotenusa, el cateto opuesto, y este va a ser el cateto adyacente respecto a este ángulo. Por ejemplo, podríamos usar la función seno de tita para poder encontrar cualquiera de estas variables, el cateto opuesto o la hipotenusa. Y si tenemos ese ángulo, podemos encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa. Esa es la relación trigonométrica que tenemos con el coseno del ángulo. Entonces, dependiendo qué es lo que necesitamos nosotros, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente, lo vamos a tener que relacionar respecto del ángulo con estas dos funciones, ¿sí? El segundo paso, una vez que hemos descompuesto en sus componentes rectangulares, tenemos que hacer lo siguiente: hallar la resultante en el eje X y en el eje Y. Estos resultantes lo vamos a hallar por el método de vectores colineales, es decir, todos los vectores van a estar ya en un eje horizontal o en un eje vertical, como pueden ver, porque ya los vamos a descomponer. Entonces, el tercer paso y el último es, el módulo del vector resultante se halla aplicando el teorema de Pitágoras, que sería el siguiente: la raíz cuadrada de las resultantes en el eje X al cuadrado más las resultantes en el eje Y al cuadrado. De esa forma, entonces, vamos a encontrar la resultante. Empecemos por el primer paso. Se descomponen los vectores en sus componentes rectangulares. ¿Cuáles son los vectores que tenemos? Son B1 y B2. Empecemos a descomponer en sus componentes rectangulares. Aquí está su ángulo de este primer vector 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponerlo en el eje X, que para nosotros va a ser B1X, y lo vamos a descomponer de esta forma. Si este es el ángulo, fíjense, este vector componente en X es equivalente al que se encuentra por este lado de acá, por arriba. Lo vamos a desplazar para poder relacionarlo con este ángulo. Entonces, si ese es el vector 1X, ¿qué función trigonométrica nos ayuda a encontrarlo? Seno, por ejemplo, fíjense, porque este es el cateto opuesto, fíjense. Este es el ángulo, este va a ser el cateto opuesto. Entonces apliquemos seno del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, nos dice. Para nosotros la hipotenusa es B1. Y ahí está, fíjense, B1X sobre B1. Este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. De esa forma, entonces vamos a despejar B1X, porque ese es nuestro objetivo, hallar esta cantidad. Ya sabemos que B1 vale 4.24 unidades. Entonces, despejemos B1X. Este B1 va a ir a multiplicar a seno de 45. Reemplazando los datos, entonces, tenemos lo siguiente: 4.24 por el seno de 45. Nos da 3 unidades. Esas 3 unidades tenemos que ver hacia cuál lado del eje está, hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Fíjense que este B1X está para el lado positivo. Entonces, vamos a ponerle ahí un signo positivo para que al final sepamos si se suma o se resta. Entonces, sigamos. Tenemos que encontrar esta componente en Y. Para nosotros va a ser B1Y. Entonces, fíjense que esa componente respecto a este ángulo se lo puede hallar mediante la función coseno, porque es el cateto adyacente. Esta es la hipotenusa. Entonces, coseno de tita vamos a poner acá. Coseno de 45 va a ser igual al cateto adyacente, que es B1Y, sobre la hipotenusa, que es B1.
De esa forma podemos despejar B1Y y decir que B1Y va a ser igual a B1 por coseno de 45. Reemplazando esos datos tenemos que 3 unidades para el eje Y. Ahora veamos hacia cuál lado está ese vector, hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. Fíjense que está para el lado positivo, no está para el lado negativo, entonces también va a tener un signo positivo. Listo, ya hemos descompuesto este primer vector. Tenemos que ir al siguiente vector. El siguiente vector está aquí, B2. Lo tenemos con este ángulo, 70 grados, respecto al eje horizontal del eje negativo X. Entonces tenemos que aplicar alguna función trigonométrica para obtener esta componente rectangular que para nosotros va a ser B2X. Si este es el ángulo, fíjense, y este es nuestro vector que queremos encontrar, fíjense que es su cateto adyacente en este caso respecto de este ángulo. Entonces, si tenemos el cateto adyacente y tenemos el ángulo, tenemos que aplicar coseno. Entonces, vamos a decir que el coseno de 70 va a ser igual a ¿quién? A su cateto adyacente sobre su hipotenusa, que para nosotros es B2. De esta manera vamos a despejar B2X y vamos a tener que es igual a B2 por el coseno de 70. Reemplazando el dato de B2, que es 5 unidades, lo multiplicamos por el coseno de 70, obtenemos 1.7 unidades. Pero fijémonos hacia cuál lado del eje de X va, hacia el negativo o hacia el positivo. Va hacia el negativo, entonces tenemos que usarlo con el signo negativo en la sumatoria final. Ahora vayamos al eje Y para este B2. Tenemos la componente B2Y. Si este es el ángulo, este de acá, el 70 grados, entonces ese vector B2Y lo vamos a poder desplazar al frente acá. Para nosotros entonces va a ser la componente del cateto opuesto. Si este es el ángulo, entonces este va a ser el opuesto. Si tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo, podemos aplicar seno del ángulo. Decimos seno de 70 es igual a B2Y sobre B2. Entonces de esta forma vamos a tener el valor de B2Y, lo vamos a despejar. B2 por seno de 70, reemplazando esos datos tenemos 4.7 unidades. Nos fijamos hacia cuál lado va ese vector componente, hacia el lado positivo. Va a tener un signo positivo. Fíjense que ya hemos obtenido las 4 componentes de esos dos vectores, en el eje X y en el eje Y para este lado. Ahora tenemos que hacer este segundo paso, sumar esas resultantes en X y sus resultantes en Y. Vamos a hacer el segundo paso entonces acá. Recuerden que teníamos estos valores ya encontrados. Entonces vamos a sumar. La resultante en X va a ser igual a la sumatoria de todos los vectores en X. Tenemos solamente dos vectores. Entonces sumamos su componente en X, B1X más B2X. Tenemos acá sus resultados que ya habíamos encontrado hace rato. 3 unidades. Y acá B2X dice. Tenemos que fijarnos el signo, eso les había dicho, entonces va a ser menos 7, 1.7, perdón. Encontramos entonces, nos da 1,3 unidades. ¿Qué signo tiene? Tiene un signo positivo. Quiere decir, fíjense, que va a estar hacia el lado positivo en X. ¿Y cuánto vale? Vale 1.3. Más o menos es esta cantidad. Ya tenemos esa componente resultante en X. Ahora tenemos que hallar la de Y. Entonces encontramos la resultante en Y va a ser igual a la suma de sus vectores en Y, sus componentes B1Y más B2Y, que lo tenemos acá, fíjense. B1Y, 3 unidades. B2Y, 4,7 unidades. Lo vamos a sumar. Ambos tienen signo positivo, entonces se suman y tenemos 7.7 unidades en el lado positivo. Entonces quiere decir que su componente de la resultante en Y es 7.7, sería esta de acá. Ya hemos hecho el segundo paso. ¿Cuál era el tercer paso? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces aplicamos, tenemos la resultante en X, resultante en Y, hallamos la raíz de esos dos resultados, 1.3 al cuadrado más 7.7 al cuadrado, ¿qué nos da? 7,8 unidades nos dice que es la resultante. Quiere decir que la resultante es 7,8 unidades, esta de acá. Ese es el vector resultante. Pero ahora nos falta hallar el ángulo. Entonces el ángulo siempre lo tenemos que hallar respecto a este eje, fíjense el eje X, desde acá. Es decir, el ángulo que forma del eje X hacia el vector resultante. Tenemos que hallar ese ángulo. Entonces, ¿qué función podríamos ocupar? Fíjense que tenemos este cateto. Si este es el ángulo que queremos hallar de la resultante, este sería el cateto adyacente. Y esta resultante en Y se desplazaría para este lugar y tendríamos entonces su cateto opuesto. Entonces, si queremos saber el ángulo, vamos a aplicar tangente. Tangente del cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces vamos a aplicar esto. Ángulo resultante va a ser igual a tangente del ángulo es igual al resultante en Y, que sería esta de acá, sobre la resultante en X. Nuestro objetivo es hallar el ángulo. Vamos a despejar el ángulo. Lo que tendríamos que hacer entonces es aplicar tangente inversa. Al ángulo va a ser igual a tangente inversa de 7.7, que es la resultante en Y, que lo habíamos obtenido acá, sobre 1.3. De esa forma tenemos el ángulo, que es 80.42. Convirtiéndolo a grados, tenemos 80 grados 25
1.4 segundos. Y de esta forma entonces ya hemos encontrado lo que nos pedía, la resultante y su dirección del vector. Este es un método, como les decía. Ya hemos encontrado entonces lo que nos pidió. Ahora podríamos aplicar otro método. Vamos a ver el método número 2. Ahí está ese ángulo que les decía, este de acá. Ya hemos encontrado 80 grados, 25 minutos, 1.4 segundos. Ahora lo vamos a hacer por otro método, fíjense. Acuérdense antes cuánto nos dio la resultante y el ángulo, ¿sí? 7.8 y el ángulo era 80, si no me equivoco. Ahora aquí vamos a hacer por otro método. Nos tiene que salir algo similar o igual. Suma de vectores por la ley de cosenos. Cuando tengan dos vectores, lo que pueden hacer es también aplicar la ley de cosenos. Pero para eso tenemos que saber bien cómo funciona este método. Esta es la fórmula. Tenemos que tener el vector A, el vector B, y su ángulo que forman entre esos dos vectores, ¿sí? El ángulo formado entre esos dos vectores. Me refiero a lo siguiente. Si este es el vector A y este es el vector B, necesitamos conocer este ángulo. Entonces, fijémonos en nuestro problema. Tenemos este vector, tenemos el vector 2, tenemos el ángulo que forman entre los dos. A simple vista, no, pero lo podemos encontrar, porque fíjense que este vector 1, respecto al eje Y, tenemos 45 grados. Y este vector en X negativo tiene 70 grados. Recordemos que entre en el eje X y en el eje Y hay 90 grados. Si aquí tenemos 70 grados, aquí ¿cuánto existirá? Para llegar a 90, ¿cuánto nos falta? Nos falta 20. 20. Entonces ya tenemos, fíjense, esos 20 grados los podemos sumar a estos 45. Entonces nos daría 65 grados, que es lo que forman entre esos dos vectores. De esa forma entonces podríamos encontrar ya la resultante mediante esta fórmula, la ley de coseno, y sería mucho más fácil que la anterior. Entonces obtendríamos ese resultante. Y aplicaríamos esto, b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más 2 por b1 por b2 por el coseno de su ángulo formado entre esos dos vectores. Reemplazando los datos vamos a tener lo siguiente. Aquí está lo que les decía, 20 grados más 45, este es el ángulo θ que van a formar esos dos vectores. Entonces ya podemos aplicar la fórmula reemplazando datos. 4.24 es el vector 1, 5 es el vector 2. Reemplazamos el ángulo 65 grados y vamos a obtener ese resultante, fíjense, en un procedimiento más corto, si se dan cuenta, que el de componentes rectangulares. Aquí lo hemos hallado más rápido, solo hay que tener cuidado en cómo usar la fórmula. 7.8 unidades, lo mismo que el anterior. Pero ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? El ángulo sí nos va a complicar un poco. Recuerden que esta es la resultante, 7.8. Queremos saber el ángulo formado respecto al eje X, fíjense acá, este eje X hacia la resultante. Ahí está más complicado. Lo que podemos hacer es simplemente desplazar este vector para llegar a formar lo siguiente. Desplazamos este vector hacia arriba y ese ángulo que tenía acá, 70 grados, se va a desplazar lógicamente, ¿cierto? Con este eje imaginario en el 3, en el Y3, forma 70 grados. Acá, ¿cuánto hay? Si esto es 45, fíjense que se va a repetir este ángulo acá, 45, por este lugar. Entonces, si es 45, ¿cuánto falta para completar a este de acá? También 45, ¿cierto? Entonces ya tendríamos ahí un ángulo que sería 70 más 45, 115. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a desplazar ese ángulo y encontrar esa sumatoria. Vamos entonces a aplicar la ley de senos acá. Fíjense que ya tenemos este ángulo de acá, de B2 a B1. 70 más 45, ¿cuánto es? Es 115. Lo que queremos saber es este ángulo de acá. Si encontramos este pequeño ángulo con la ley de senos, lo vamos a poder sumar a este ángulo que tenemos acá, que sería 45. Nuestro objetivo entonces va a ser encontrar este ángulo de acá con la ley de senos. Para la ley de senos lo que vamos a hacer es aplicar lo siguiente. Vamos a decir que la resultante es este de acá. Tenemos que ver cuál es su ángulo opuesto, es decir, si esta es la resultante, el ángulo opuesto va a ser este de acá. ¿Cuánto es? Es 115. 70 más 45, 115. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a igualar a algunas de las variables que podamos encontrar. En este caso B2 es lo que nos interesa, porque este es el ángulo que queremos encontrar. Vamos a decir que B2 va a ser igual a su seno de su ángulo opuesto, que sería para nosotros beta. Esta es la incógnita que queremos encontrar nosotros. Entonces, por eso es que lo vamos a relacionar con B2. Recuerden que la resultante ya la tenemos. B2 ya lo tenemos. Este ángulo 115 se lo va a poder encontrar ya en forma numérica. Y esta es la incógnita, beta. Vamos a despejar beta entonces y vamos a tener lo siguiente. Seno de beta es igual a seno de 115 sobre la resultante por B2. Despejando beta vamos a tener que beta es igual a seno inversa de todo esto. Seno de 115 por B2 sobre R.
Encontramos ese resultado y nos da 35,52. Lo que les decía en un inicio, ese ángulo es este de acá, el de beta, pero nos pide hallar el ángulo de la resultante hacia el eje X. Ahora recuerden que si aquí tenemos 45 grados, era lo de acá, ¿cuánto queda por este lugar? También queda 45 grados. Entonces ya lo podemos sumar, fíjense. Estos 35 lo podemos sumar a esos 45 que hay y de esa forma encontrar ese ángulo resultante. En este caso sería alfa para nosotros. Va a ser igual a beta más esos 45 que existen entre B1 y el eje X. De esa forma encontraríamos ese ángulo 80,52, similar al que habíamos visto anteriormente.